El Ministerio de Salud informó la incorporación de la inmunoterapia contra el cáncer de mama triple negativo en el sistema público de forma gratuita, un tratamiento clave contra este tipo de enfermedad. Y para profundizar en este tema, estamos con el doctor Felipe Reyes, oncólogo de la Fundación Arturo López Pérez, la FALP. Muchas gracias, doctor, por conversar con nosotros. Muy buen día, Pamela. Bien, doctor, este es un tipo de cáncer específico que de todas las mujeres que sufren del cáncer de mama afecta entre el 10 al 15%. ¿Nos puede explicar en qué se diferencia este cáncer de mama y por qué es tan agresivo? Bien, Pamela, efectivamente, como tú dices, es un grupo pequeño y reducido de pacientes con cáncer de mama, ¿ya? Y el grupo de cáncer de mama lamentablemente tiene cada vez o ha tenido históricamente menos tratamientos que el resto de los tipos de cáncer, que al menos nosotros reconocemos 4 tipos de cáncer en general. Y es así como la incorporación de la inmunoterapia hace unos años atrás ha ido cambiando la historia natural de esta enfermedad. Y es así como eventualmente la incorporación a FONASA de esta droga mejoraría significativamente los resultados de nuestras pacientes. Yo le preguntaba en qué se diferencia, porque yo recuerdo hace un par de años atrás me tocó cubrir una marcha de mujeres que exigían precisamente esto. Decían que muchas se están muriendo por falta de dinero, porque el tratamiento era 10 millones al mes, y ellas nos explicaban que era muy agresivo. ¿A qué se refiere cuando es muy agresivo? La gran mayoría de los cánceres de mama responden muchas veces al manejo de las hormonas, porque la forma en que tienden de crecer o producir el cáncer es las hormonas femeninas, como por ejemplo los estrógenos, ¿ya? Y la progesterona. Particularmente el cáncer de mama triple negativo es independiente de esto. No responde al manejo hormonal, que generalmente es lo que mejor nos ha dado resultados para manejar el cáncer en las mujeres. Es por eso que al momento de hablar de un cáncer triple negativo, se refiere a que no tiene receptores de estrógeno, progesterona y también un receptor especial que también tiene terapias target muy buenas hoy en día, que es el HER2. Entonces, en ese caso, cuando hablamos del cáncer de mama triple negativo que tiene un peor pronóstico, ¿ya? Y es más agresivo, es particularmente porque tenemos menos posibilidades de tratarlo, porque tenemos menos herramientas. Pese a eso, hoy en día han aparecido nuevas drogas, no solamente la inmunoterapia, como también los anticuerpos conjugados, que son tratamientos de última generación que han ido poco a poco cambiando este paradigma. Doctor, hoy para tratar el cáncer de mama, bueno, está la quimioterapia, la radioterapia, por supuesto la cirugía para extraer los tumores, pero en el caso de este cáncer entonces se suma la inmunoterapia y cómo esta mezcla de estos 4 tratamientos ayuda. Porque se lo pregunto porque estamos hablando de una inmunoterapia en el cáncer. Uno generalmente asocia los tratamientos de cáncer a lo que le decía al comienzo, que son radios, quimio. Exacto. En general, si uno toma los pacientes con cáncer de mama triple negativo, el mejor minuto para poder tratarlos y curarlos es el momento del diagnóstico, cuando la enfermedad no está diseminada ni es metastásica. Para que te hagas una idea, Pamela, los pacientes que se hace una quimioterapia más inmunoterapia, hasta más del 60% de los pacientes podría llegar a la cirugía sin cáncer. Y ahí es donde nosotros cambiamos el pronóstico del paciente y en cierta forma la balanza está a favor de nuestros pacientes, porque ese grupo, que es un 60% y un poco más de pacientes que llega sin cáncer a la cirugía, se curan en un 95% prácticamente. O sea, es el mejor minuto para tratarlo. Y es por eso que la inmunoterapia coopera en este tipo de respuesta y la curación de nuestros pacientes. Doctor, ¿y cuál es todavía, porque obviamente esto se incorpora, pero cuál es la realidad hoy de las mujeres que sufren de este cáncer sin poder acceder a este tratamiento que yo les decía, y recuerdo que me lo decían ellas, que eran millones y millones de pesos al mes que una familia no tenía la posibilidad, gente vendía su casa a veces para poder pagar el tratamiento, pero cuando no había ningún acceso a obtener eso, ¿cuál era la posibilidad de vivir considerando que les faltaba este tratamiento específico? Ahí, Pamela, son 2 settings importantes. Uno es el curativo, donde en general la quimioterapia tradicional bien dada, en los tiempos adecuados, que eso es súper importante, no solamente el tema de tener o no inmunoterapia, sino que la paciente con un cáncer de mama triple negativo, si se demora más de un mes en iniciar su tratamiento desde el diagnóstico, lamentablemente su pronóstico y su vida caen drásticamente.
Por lo tanto, pese a que nosotros podemos tener la inmunoterapia que más o menos aporta un 13% más, o sea, puede ayudar a que el paciente, entre 1 a 1,5 más de pacientes lleguen sin cáncer a la cirugía, es importante, pero no es lo más importante en los tratamientos de nuestros pacientes. Probablemente el tiempo de iniciar el tratamiento es hoy en día algo también barato de abordar y que es gravitante en los resultados de nuestros pacientes. ¿Ya? Y respecto también hay otro tema, que la inmunoterapia también se ocupa en los pacientes con triple negativo, cáncer de mama triple negativo, que son metastásicos. Y eso sí es un grupo específico de pacientes, no a todos. Y esos pacientes pueden vivir hasta 6 meses más con la inmunoterapia. Y 6 meses más en una paciente que puede ser joven, tener hijos, estar con su familia, probablemente es algo muy significativo. Y es por eso también que la incorporación de inmunoterapia en cáncer de mama es muy importante. ¿Y en el organismo qué hace la inmunoterapia, doctor? Porque, bueno, sabemos cuando uno tiene cáncer, está el tumor, crece y la radio y la quimioterapia finalmente afectan tanto a el tumor, pero también afecta a todo lo bueno del organismo de la persona. Comienza a atacar las propias células, el sistema inmune de uno, por eso las personas empiezan con distintos tipos de problemas de salud también asociados. ¿La inmunoterapia qué efectos tiene? ¿Ayuda también en este proceso? Es bien importante eso, porque esto es lo mismo que le digo a mis pacientes cada vez que van a comenzar un tratamiento. La quimioterapia no está desarrollada para que sea un viaje de placer. Es un tratamiento muy agresivo para eliminar las células tumorales. Es por eso que particularmente la inmunoterapia, ¿ya? Lo que hace es activar nuestro sistema inmune y nuestro propio sistema inmune es el que ataca el tumor. Y es así como en algunas otras enfermedades hemos conseguido curaciones en pacientes metastásicos hoy en día. Pese a eso, cuando tú dices ataca otras células, pese a eso, la quimioterapia y la inmunoterapia están desarrolladas para producir más beneficios que problemas. Para que te hagas una idea, más o menos solamente 1 de 20 pacientes con inmunoterapia de este estilo, que estamos hablando que es el pembrolizumab, podría tener eventualmente complicaciones graves que lo lleven a hospitalizar. Pese a eso, el resto de las complicaciones son manejables en la consulta y abordables con los pacientes durante el tratamiento. Doctor, según lo que decía el Ministerio de Salud, esto va a beneficiar a unas 650 pacientes del sistema público. Yo le quería preguntar, ¿esta terapia ya existe en Chile, pero solamente para el sistema privado? ¿Se pagaba particular? Bueno, en el caso ustedes tienen la fundación, pero a aquellas personas que no están en la fundación y, por ejemplo, están en el sistema privado, ya existía acceso, pero aún así era una terapia millonaria. Exacto. Mira, particularmente la inmunoterapia ya las primeras drogas fueron del 2011 en adelante y fueron desarrollándose rápidamente hasta ahora. Por lo tanto, este medicamento particularmente no solamente lo ocupamos ahora en cáncer de mama y en el sistema privado sí se da, sino que también lo utilizamos en muchas otras enfermedades. Por lo tanto, es una droga que está en Chile, es una droga que sabemos utilizarlo y sabemos también que es una droga que ha producido beneficios en nuestros pacientes y no solamente en cáncer de mama, sino en otros cánceres. Ya, ese es un punto entonces, porque se ha hablado siempre del cáncer de mama, pero se utiliza también para diferentes tipos de cáncer. Sí, y eso es importante y yo siempre hago hincapié en esto. Pese a que aquí el cáncer de mama está siendo cubierto, hay que tomar en cuenta que hay otras enfermedades y otros pacientes que necesitan también inmunoterapia y lamentablemente no tienen acceso hoy en día. Y eso es un punto que estamos al debe todos para que mejore nuestra salud en nuestros pacientes que están sufriendo cánceres hoy en día. Doctor, respecto de el cáncer, sabemos que tiene un alto grado de injerencia en los fallecimientos en Chile. A propósito de que estoy hablando con usted, es bien importante recordar lo que tiene que ver con la detección temprana, porque usted mismo decía, la inmunoterapia funciona siempre y cuando se utilice inmediatamente luego de la detección de la enfermedad, cuando quizás es un poco más adelante y un poco más bien tarde. Por eso me gustaría que pudiera recordar la importancia de la mamografía, cada cuánto hay que hacerlo, qué pasa con las mujeres que tienen antecedentes de familiares también con este cáncer. Qué bueno que me preguntas eso, porque efectivamente la mamografía, pese a que algunas pacientes puedan tener susto de realizarlo, o también se ha hablado o se ha malinterpretado que la mamografía es con dolor, una buena técnica de mamografía no produce dolor.
Y sabemos hoy en día que el único examen que realmente ha disminuido la mortalidad de nuestros pacientes en cáncer de mama es la mamografía. La ecografía ayuda. La ecografía 3D también nos mejora la detección, pero lo que realmente hoy en día ha disminuido la mortalidad por muchos estudios, ¿ya? Es la mamografía. Lo ideal es hacer la mamografía todos los años, especialmente hemos ido bajando cada vez más las edades de detección, porque sabemos que el cáncer de mama se está adelantando hasta 10 años en nuestras pacientes y nosotros como institución estamos sugiriendo por la población que tenemos iniciar a los 40 años la mamografía, ¿ya? Por lo tanto, es importante hacerla, no hay que tenerle susto y la verdad, los beneficios de pesquisar tempranamente el cáncer de mama sin duda hace que nuestros pacientes requieran menos tratamiento y también al final tengan menos secuelas de los tratamientos que nosotros hacemos. Y respecto de las personas que tienen antecedentes de cáncer, ¿pueden empezar antes? Porque a veces, le consulto porque a veces hay profesionales de la salud que cuando una mujer de 30 años va y dice, ¿por qué viene tan joven? Y es porque es que no se puede hacer tantas porque es muy joven. Entonces, por eso le hago esa consulta. No, y tomando en cuenta lo que tú estás contando, que incluso hoy en día una paciente podría, sin necesidad de una orden médica, tomarse la mamografía, las pacientes que tengan antecedentes familiares de cáncer de mama deberían partir 10 años antes de su familiar o madre, por ejemplo, que haya tenido cáncer. Si su madre tuvo a los 40 años, la hija debería partir a los 30. Sí. ¿Ya? Y también, ojo, hay enfermedades genéticas que sin duda adelantan esto y ahí es importante estar con algún especialista para darles recomendaciones del caso, porque no solamente requieren mamografía, sino resonancia de mamas en algunos casos para hacer seguimiento y también se pueden hacer cirugías para evitar que llegue el cáncer, que son profilácticas en cierta forma. Doctor, a propósito, usted hablaba de la ecografía, eso es bien relevante porque hay casos de mujeres en los que solo se les toma la mamografía, por ejemplo, en operativos públicos. Sin embargo, a veces se da que la mama es muy densa, así dicen los profesionales, y es necesario tomar una ecografía. Sin embargo, cuando la mujer va, muchas veces se queda solo con la mamografía y el mismo profesional, cuando pide la ecografía, le explica que su mamografía no se ve mucho y por eso se requiere el segundo examen. Ahora bien, este segundo examen tiene copago con el sistema público, privado, etcétera, pero tiene un pago, no en el caso, por ejemplo, de algunas mamografías que son gratuitas. Exacto. Mira, la verdad, la ecografía lo que nos ayuda son cuando son pacientes muy jóvenes y tienen mamas densas, ¿ya? Y cuando uno toma a ver, lo importante acá es la mamografía, no hay Sí. que perder el foco, ¿ya? Y la mamografía en algunos casos, como tú muy bien dices, requiere complementar con una ecografía. Incluso hay escalas que nosotros utilizamos para saber si realmente vale la pena hacer ecografía en esta paciente, ¿ya? Pero si hay que elegir uno de los dos exámenes para sea, ¿cómo se llama? Dispuesto para toda nuestra población, sin duda la mamografía tiene que ser nuestro foco. Y la ecografía, efectivamente, yo entiendo el tema del copago y que tú explicas, pero también es algo que podemos abordar con el tiempo. Pero hoy en día no perdamos el foco, la mamografía es lo más importante. Doctor, también sería bueno recordar cuáles son los factores de riesgo que pueden hacer que una persona, una mujer principalmente, hay casos muy menores de hombres que han tenido cáncer de mama, pero principalmente la mujer, que pueden llevar a que pueda desarrollar este cáncer, porque claro, uno siempre dice el factor genético, si mi mamá tuvo, si mi abuela tuvo, pero también hay mujeres que al menos un pariente cercano no ha tenido este tipo de cáncer y desarrollan el cáncer de mama. Exacto. Bueno, ahí tú das en el punto, porque si hay una cosa que es un factor de riesgo para tener cáncer de mama, aunque de repente no sale en la literatura, es ser mujer. Porque incluso uno de 100 pacientes que tiene cáncer de mama es hombre, pero el resto es mujer. Por lo tanto, como tú muy bien dices, hay otros factores de riesgo, ¿ya? Tabaquismo, obesidad, también cuando tienes tu primera regla, cuando tienes tu última regla, o sea, la menopausia, cuántos hijos tienes, cuánta lactancia das. Pero finalmente, lo más importante acá es ser mujer. Y por lo tanto, en cierta forma, el ser mujer requiere hacer un screening de manera muy acuciosa con la mamografía cuando corresponde.
Muy bien, doctor. Le agradecemos. Doctor Felipe Reyes, oncólogo de la Fundación Arturo López Pérez, la FALP, que por supuesto hace un importante trabajo para atender a los pacientes. Muchas gracias y que esté muy bien. Muchas gracias, Pamela. Que tengas buen día.